Hola queridos docentes, bienvenidos al bloque 1 correspondiente a los fundamentos de la Estrategia Nacional de la Lectoescritura en el Sistema Educativo. Iniciaremos explicando por qué surge la Estrategia Nacional de la Lectoescritura en el sistema educativo y en qué se fundamenta. A partir de la evidencia recolectada en las pruebas EGRA 2018 y 2024, junto con ERCE 2019, se demostró que una proporción significativa de niños no alcanzan los niveles mínimos de la lectura esperada a partir de segundo grado, evidenciándose dificultades en el reconocimiento de sonidos, lo que conocemos como conciencia fonológica, en la comprensión lectora, especialmente en procesos inferenciales, lo que confirmó la urgencia de fortalecer la alfabetización inicial desde la primera infancia. La Estrategia Nacional de la Lectoescritura para la primera infancia se sustenta en la ciencia de la lectura, es decir, en evidencias científicas de cómo se aprende a leer y a escribir. La ciencia de la lectura es el conjunto de investigaciones científicas que explican cómo el cerebro aprende a leer y escribir. Estas evidencias muestran que la lectura no se adquiere de forma natural, sino que requiere una enseñanza intencionada de habilidades lingüísticas específicas, es decir, es un proceso de aprendizaje artificial. Cuando hablamos del aprendizaje de la lectura, es importante aclarar una idea clave. Leer no es un proceso natural. A diferencia del lenguaje oral, los niños aprenden a hablar de manera espontánea, solo por estar expuestos al lenguaje en su entorno. Sin embargo, nadie aprende a leer solo por exposición. El cerebro humano no trae programada el área de la lectura. Por lo tanto, requiere de una enseñanza explícita, sistemática, ordenada y progresiva. Esto significa que no basta con rodear a los niños con libros o esperar a que maduren. Necesitan que alguien les enseñe cómo funciona el sistema escrito, cómo se relacionan los sonidos con las letras, cómo se combinan, cómo se automatizan. Comprender esto nos ayuda a entender por qué muchos niños presentan dificultades cuando la enseñanza no es explícita y por qué es tan importante contar con metodologías basadas en evidencias. Para entender cómo el cerebro aprende a leer, primero debemos hablar de la ruta léxica o visual, porque es la base inicial sobre la que se construye la lectura. El cerebro humano no nació para leer, pero sí nació para reconocer imágenes, formas, patrones y rostros. Estas funciones se encuentran en las áreas visuales del cerebro que sirven para interpretar el mundo. Cuando los niños comienzan a leer, el cerebro utiliza estas áreas ya existentes y ocurre lo que la neurociencia llama reciclaje neuronal. Una zona que antes servía para reconocer imágenes y formas empieza a especializarse en reconocer palabras escritas. Esta área se convierte progresivamente en lo que conocemos como la caja de palabras, donde el cerebro almacena las formas de palabras familiares. Gracias a esta ruta léxica, el lector puede reconocer una palabra de manera directa, sin necesidad de leer letra por letra. Sin embargo, para que esta caja de palabras se forme correctamente, el cerebro necesita un segundo camino, la ruta fonológica o subléxica. Esta ruta es lo que permite decodificar, es decir, transformar las letras en sonidos y unirlos para formar palabras. Es un proceso más lento y demandante, pero absolutamente esencial en los primeros años del aprendizaje lector. A través de la ruta fonológica, los niños pueden leer palabras nuevas, largas o poco frecuentes, y es precisamente esta decodificación repetida la que alimenta y fortalece la ruta léxica. Además, esta misma ruta subléxica cumple un rol fundamental en el aprendizaje de la escritura, ya que permite convertir los sonidos en letras.
Cuando los niños escriben, utilizan la ruta fonológica para segmentar los sonidos del habla y representarlos gráficamente, lo que constituye la base de la escritura inicial y la producción escrita. Por ello, estas dos rutas no se oponen ni se sustituyen, sino que trabajan de manera complementaria. La lectura fluida se logra cuando el cerebro puede alternar entre ambas rutas, según la necesidad. Y con la práctica, leer y escribir se vuelven procesos cada vez más automáticos. Desde la enseñanza, esto nos da un mensaje clave. No basta con exponer a los niños a textos. Es indispensable enseñar explícitamente la decodificación, porque este proceso es el que permite que el cerebro recicle sus áreas visuales, construya una lectura sólida y al mismo tiempo sienta las bases para un adecuado aprendizaje de la escritura. En la diapositiva anterior vimos que el cerebro utiliza principalmente la ruta léxica, un área visual que originalmente reconoce formas, imágenes y rostros, y que gracias al reciclaje neuronal comienza a especializarse en reconocer palabras escritas. Esa especialización es justamente lo que llamamos la caja de palabras. Aquí vemos claramente cómo se va construyendo. Primero, los niños asocian la palabra con la imagen o la persona que representa. Por ejemplo, la palabra gato con el animal. Luego, esa palabra empieza a almacenarse como una unidad completa, no letra por letra. Y finalmente, para que quede bien fijada en esa caja, los niños necesitan relacionar los sonidos con las letras, como se muestra: gato, a, t, o. Cada vez que este proceso se repite, la palabra se fortalece en la caja y la lectura se vuelve más rápida, automática y fluida. Comprender cómo el cerebro aprende a leer nos permite entender que la lectura no es un acto espontáneo, sino el resultado de procesos cognitivos y neurológicos que se construyen en la enseñanza. El cerebro recicla las áreas visuales, activa distintas rutas y organiza las palabras en sistemas cada vez más eficientes. A partir de esta base, podemos ahora definir con mayor claridad qué entendemos por leer y por escribir, y por qué ambos requieren una enseñanza explícita, intencional y progresiva. Leer es un proceso de comprensión e interpretación de un código. En el caso del español, ese código es el alfabeto, un sistema de letras que representan sonidos. Aprender a leer implica tanto decodificar las letras convirtiéndolas en sonidos, como comprender su significado, ya que desde la ciencia de la lectura la decodificación es necesaria, pero solo cuando se integra con la comprensión se puede afirmar que realmente se está leyendo. ¿Qué es escribir? Escribir es reconocer y hacer uso de un código escrito para comunicar mensajes, ideas, pensamientos y sentimientos. En español, ese código es el alfabeto. Escribir implica un proceso de codificación, es decir, convertir el lenguaje oral en lenguaje escrito. A diferencia de la lectura, donde se codifica la letra al sonido, en la escritura se codifica del sonido a la letra. Escribir no es copiar letras, es codificar sonidos para comunicar con significado. Aprender a escribir implica codificar sonidos en letras, y en las etapas iniciales el cerebro se concentra en establecer la relación sonido-letra, dado que la letra ligada exige procesos motores mucho más complejos que solo se automatizan cuando la escritura está consolidada. Por lo tanto, fundamentados en la ciencia de la lectura, el Mineduc promueve la letra de molde como letra inicial, ya que sus trazos se basan en líneas y círculos, y esto facilita la codificación, la legibilidad y el aprendizaje del sistema escrito.
dejando la introducción de la letra ligada para una etapa posterior, cuando la escritura sea más automática. Tanto la lectura como la escritura no se desarrollan a partir de una sola habilidad, sino de la integración de múltiples componentes que trabajan de manera coordinada, como lo muestran los modelos de la cuerda. La cuerda de Scarborough nos ayuda a comprender que la lectura competente se logra cuando se entrelazan dos grandes procesos: el reconocimiento de palabras, conciencia fonológica, decodificación y reconocimiento automático, y la comprensión del lenguaje, que incluye vocabulario, conocimientos previos, estructuras de lenguaje y razonamiento. Si uno de estos hilos es débil, la lectura también lo será. De manera paralela, la cuerda de escritura de Joan Sedita muestra que escribir competentemente requiere la integración de habilidades como la transcripción, la sintaxis, la estructura del texto, el pensamiento crítico y el uso del lenguaje para comunicar ideas con claridad. La escritura no depende solo del trazo, sino de procesos cognitivos y lingüísticos que se desarrollan progresivamente. Ambos modelos nos permiten ver que leer y escribir son procesos complejos, interrelacionados y acumulativos, y que su enseñanza puede ser o debe ser explícita, sistemática y equilibrada, fortaleciendo cada uno de los hilos desde las primeras etapas. Comprender estas cuerdas orienta la práctica docente. No basta con trabajar una sola habilidad. Es necesario enseñar de manera intencional todos los componentes que sostienen una lectura y una escritura verdaderamente competentes. Para ir finalizando, es importante destacar que cuentan con un recurso valioso para profundizar en todo lo abordado en este bloque: el material para docentes llamado Aprendizaje de la lectoescritura desde la ciencia de la lectura. Este libro amplía los fundamentos sobre cómo el cerebro aprende a leer y escribir y ofrece orientaciones claras para la práctica docente. Los invitamos a consultarlo como un apoyo permanente que fortalece la toma de decisiones pedagógicas basadas en la evidencia. En este bloque hemos comprendido que la lectura y la escritura son procesos que se aprenden y que requieren una enseñanza explícita, sistemática y ordenada, basada en cómo el cerebro realmente aprende. Con este fundamento, los invitamos a realizar la evaluación del módulo, la cual les permitirá consolidar los aprendizajes y avanzar al bloque 2 de la formación. Gracias por su compromiso con la enseñanza de la lectoescritura basada en la evidencia.